En el corazón de cada familia, de cada persona y de cada gran nación existe un origen, una primera página que define el resto de la historia. Pero, ¿qué sucede cuando esa primera página está manchada? ¿Qué pasa cuando una historia no comienza con una promesa de gloria, sino con un acto de desesperación y vergüenza? Hoy vamos a desenterrar una de esas crónicas, la historia de un pueblo que nació de un secreto inconfesable, un pueblo que, a pesar de su oscuro comienzo, se levantó con una arrogancia desafiante contra el mismo Dios. Ellos, los moabitas, fueron testigos de su poder, vieron su gloria manifestada para Israel, pero tomaron decisiones que los arrastraron a la ruina. Su orgullo fue el veneno que los destruyó. Pero escucha con atención, porque la parte más importante de esta historia es el rayo de luz que atraviesa la más profunda oscuridad. En medio del juicio, Dios siempre abre una puerta a la redención. Así como la nación de Moab se derrumbó, una mujer moabita, una extranjera llamada Ruth, eligió un camino diferente, y su fe, un acto de humildad en un mar de soberbia, la llevó a ser parte del mismísimo linaje de nuestro Salvador. Esta historia no es solo un relato antiguo, es un espejo de nuestra propia vida. Nos obliga a mirar nuestro propio origen, nuestras propias decisiones, y nos muestra que no importa cómo comienza nuestra historia, sino cómo decidimos terminarla. Por eso, antes de continuar, quiero que te unas a esta comunidad de fe. Si crees que la misericordia de Dios es más grande que cualquier error del pasado, demuestra que eliges la esperanza por encima de la desesperación. Suscríbete ahora a este canal y activa la campana, para que juntos sigamos descubriendo estas verdades que nos hacen más fuertes. Y haz algo aún más poderoso. Déjanos un comentario respondiendo a esta pregunta. ¿Crees que una persona puede superar un mal comienzo en la vida? Tu comentario y tu me gusta son un testimonio de fe que ayuda a que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Ahora sí, prepara tu corazón, porque la verdad detrás de la trágica y redentora historia de los moabitas está a punto de ser revelada. En la penumbra de la historia sagrada, donde la luz de la revelación divina proyecta largas y aterradoras sombras, yacen los relatos de pueblos y naciones que danzaron al borde del abismo. Historias que no se susurran en las catequesis de niños, sino que se estudian con un temblor reverente en el silencio de las bibliotecas monásticas. Son ecos de una verdad terrible y magnífica, que la elección entre la bendición y la maldición es tan real como la piedra y el polvo de las tierras bíblicas. Hoy les invitamos a un viaje a una de esas sombras, a una tierra marcada por un origen inconfesable, una nación nacida del incesto y la desesperación, que creció alimentada por la soberbia y desafió una y otra vez al Dios Altísimo. Su nombre es un eco de orgullo y ruina: Moab. Imaginen por un instante su poder, sus fortalezas talladas en la roca roja, sus valles fértiles, sus rebaños incontables. Los moabitas fueron testigos de los milagros que Dios obró para Israel. Vieron desde sus atalayas el polvo levantado por un pueblo de esclavos liberados por una mano divina. Sintieron el temblor de la tierra cuando el Dios de Israel derrotaba imperios. Pero tomaron decisiones, una tras otra, que sellaron su destino con el fuego del juicio. Esta no es solo la crónica de un pueblo desaparecido, es un espejo oscuro en el que se refleja nuestra propia alma. ¿Alguna vez han sentido esa seguridad peligrosa en lo que poseen, en su propia fuerza, en sus logros, solo para ver cómo la vida, con un solo soplo, lo reduce todo a cenizas? Moab confió en sus riquezas. Creyó que sus murallas lo protegerían de la mirada de Dios.
Se equivocaron. Su orgullo fue la venda que los cegó, su idolatría el veneno que los alejó de la única fuente de vida, y su destino fue una lección escrita en las páginas de la eternidad con la tinta de su propia desaparición. Pero aquí, en el corazón mismo de la tragedia, reside el misterio más profundo de nuestra fe. En medio del juicio más severo, Dios siempre deja una grieta por donde se filtra la luz de la redención. Así como la nación de Moab se derrumbó bajo el peso de su arrogancia, una mujer moabita, una extranjera llamada Ruth, eligió cambiar su historia. Su fe, un pequeño grano de mostaza en un desierto de idolatría, la injertó en el linaje sagrado del que nacería el mismo Rey de Reyes, Jesucristo. La historia de Moab es, por tanto, una advertencia solemne y una oportunidad luminosa. Hoy, descenderemos a las profundidades de su relato. Descorreremos el velo para conocer la verdad sobre su origen, sus pecados y su caída. Y al hacerlo, descubriremos cómo esta crónica milenaria nos habla hoy, en el silencio de nuestra conciencia, sobre las consecuencias eternas del orgullo, el poder transformador de la fe y la infinita misericordia de un Dios que, hasta el último aliento, nos ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo. Prepárense, abran su espíritu, porque la verdad que están a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ven el mundo y a ustedes mismos para siempre. Capítulo 1. La semilla de la vergüenza. El origen de Moab. Para comprender el alma de Moab, debemos viajar en el tiempo, a una época envuelta en el humo y el hedor a azufre, a una cueva oscura y húmeda en las montañas, donde un hombre justo, que lo había perdido todo, yace sumido en un sueño etílico. Este hombre es Lot, el sobrino del gran patriarca Abraham. Lot no era un hombre cualquiera. Había caminado junto al padre de la fe, había escuchado las promesas de Dios de la boca misma de su tío. Pero en su corazón habitaba una debilidad, una atracción por el brillo del mundo. Cuando la tierra de Canaán se hizo pequeña para los inmensos rebaños de ambos, Abraham, con generosidad, le ofreció elegir. Y Lot, alzando los ojos, no buscó el altar de Dios, sino la llanura fértil del Jordán. Sus ojos se deleitaron en el verdor que rodeaba a dos ciudades, Sodoma y Gomorra, ciudades famosas por su opulencia, joyas del desierto que bullían de comercio y vida. Pero bajo esa superficie dorada bullía también una podredumbre espiritual, una perversión que clamaba al cielo. Lot eligió la prosperidad material, asentó sus tiendas cerca de Sodoma y poco a poco la ciudad lo absorbió. Se convirtió en un hombre importante entre los sodomitas, con su casa junto a la puerta de la ciudad. Pero el aire que respiraba su familia estaba viciado. El sonido constante de la blasfemia y la inmoralidad era la canción de cuna de sus hijas. No sabía, o quizás no quería saber, que su decisión de buscar seguridad en el corazón del pecado cambiaría su destino y el de sus descendientes para siempre. Entonces, el día del juicio llegó. El clamor de Sodoma y Gomorra subió hasta el trono de Dios y la sentencia fue dictada. Pero la oración de un hombre justo puede mucho, y la intercesión de Abraham por su sobrino no fue en vano. Dios, en su misericordia, envió a dos de sus ángeles con rostros hermosos y terribles para arrancar a Lot y a los suyos de las fauces del infierno. La noche de la destrucción fue una pesadilla grabada en el tejido del tiempo. Fuego y azufre lloviendo del cielo, un firmamento que se derretía sobre la tierra. El grito de una civilización entera siendo borrada de la existencia. Lot, tironeado por los ángeles, huyó con su esposa y sus dos hijas hacia las montañas. La orden fue clara, inequívoca: no miren atrás. Pero el corazón de su esposa se había quedado en Sodoma, en su casa, en sus posesiones, en la vida que había construido sobre cimientos de arena. En un instante de desobediencia y nostalgia por el pecado, volteó
y el fuego purificador la alcanzó, cristalizando su desobediencia en una eterna estatua de sal. Ahora, imaginen la escena en esa cueva. Lot, un hombre quebrado, su mundo, consumido por el fuego. Su esposa, un monumento de sal en la llanura. Sus hijas, herederas de una tierra calcinada. Están solos, sin hogar, sin futuro, sin esperanza. El silencio de la montaña solo es roto por el eco de sus sollozos. Es en esta oscuridad, en esta desesperación absoluta, donde el pecado encuentra su nido. Las hijas de Lot, criadas en la atmósfera de Sodoma, miran a su alrededor y no ven más que desolación. En su mente, una idea terrible comienza a germinar, una lógica retorcida, nacida del miedo. Nuestro padre es viejo y no queda hombre en la tierra que se una a nosotras para preservar la descendencia. Creen que el fin del mundo ha llegado, que son las últimas supervivientes de la humanidad, y en su angustia conciben un plan impensable, una transgresión que manchará su linaje para siempre. Una noche y luego otra embriagan a su padre. Lot, perdido en el vino y en el dolor, yace inconsciente. Y en la penumbra de la cueva, sus propias hijas se acuestan con él, concibiendo en la oscuridad y la vergüenza. Lot, el hombre que escapó del fuego de Sodoma, no pudo escapar del fuego de la concupiscencia que anidaba en su propia familia. El tiempo pasó, y de estas uniones incestuosas nacieron 2 hijos. La hija mayor dio a luz a un niño y lo llamó Moab, que significa del padre. Se convirtió en el progenitor de los moabitas. La menor también tuvo un hijo, al que llamó Ben-Ami, hijo de mi pueblo, y de él descendieron los amonitas. Así nació la nación de Moab, no de una promesa divina como Israel, sino de un acto de desesperación y pecado. Su origen mismo estaba marcado por el estigma, por una mancha que ni los siglos podrían borrar. Aunque compartían la sangre de Lot y por tanto eran parientes lejanos de Israel, no heredaron la fe de Abraham. Su cuna fue una cueva oscura, no una tienda bajo las estrellas donde se conversaba con Dios. Y con el tiempo, su corazón se inclinó naturalmente hacia la oscuridad, hacia la idolatría y la adoración de dioses que eran un reflejo de su propio origen violento y carnal. Su historia apenas comenzaba, pero la semilla de su destrucción ya había sido plantada en el momento mismo de su concepción. Capítulo 2. El reino de piedra y orgullo. Tras su nacimiento en las sombras de la montaña, el pueblo descendiente de Moab no se desvaneció. La vida, incluso la nacida del pecado, busca abrirse camino. Poco a poco, esta nueva tribu creció, se expandió y buscó una tierra donde echar raíces. Se asentaron al este del río Jordán y del Mar Muerto, en una meseta fértil y de un inmenso valor estratégico. Imaginen esta tierra, no es un desierto monótono, es una tierra de contrastes. Valles profundos y verdes, irrigados por arroyos que descienden de las montañas, perfectos para la agricultura. Extensas mesetas cubiertas de pastizales donde sus rebaños de ovejas y cabras se multiplicaban, y dominándolo todo, colinas rocosas de un color rojizo, como si la tierra misma sangrara, que les ofrecían una defensa natural y piedras para construir sus ciudades. Los moabitas se convirtieron en un pueblo laborioso y organizado. Se dedicaron al pastoreo, a cultivar cereales, a producir vino. Se volvieron comerciantes astutos, aprovechando su ubicación en la encrucijada de las grandes rutas comerciales que conectaban Egipto con Mesopotamia. Sobre las colinas levantaron aldeas y ciudades fortificadas, con nombres que resonarían con temor en los oídos de Israel. Ar, Kir, Hareset. Se establecieron como un reino, con sus propios gobernantes, sus ejércitos y sus alianzas políticas. Moab se hizo fuerte, próspero y sobre todo orgulloso.
Pero mientras su poder terrenal crecía, su espíritu se marchitaba. Lejos de buscar al Dios de su pariente Abraham, se entregaron por completo a la idolatría. Su cultura quedó sellada por la adoración a dioses paganos, y entre todos ellos uno se alzó como el dueño de sus almas: Quemos. Quemos no era un dios de amor ni de misericordia, era un dios de la guerra, una deidad terrible y exigente que reflejaba la dureza del corazón moabita. Era el destructor, el subyugador. Su culto era un abismo de tinieblas. Para asegurar la prosperidad de sus cosechas y la victoria en la batalla, le ofrecían sacrificios. Y en los momentos de mayor desesperación, estos sacrificios no eran de animales, eran de sus propios hijos. Imaginen el horror. Padres llevando a sus primogénitos a los lugares altos, a los altares de piedra, para entregarlos al fuego, creyendo que la sangre de sus hijos apaciguaría la sed de su Dios. La influencia de Quemos impregnó cada aspecto de la vida moabita. Les dio un sentido de identidad nacional, pero era una identidad construida sobre la crueldad y la superstición. Se distanciaron por completo del Dios verdadero, convirtiéndose en una nación extraña y hostil para Israel, a pesar de los lazos de sangre que los unían. Y así, por generaciones, Moab creció y se consolidó. Un reino independiente, rico y temido. Pero un día, del desierto del sur, llegaron noticias que hicieron temblar los cimientos de sus fortalezas. Un pueblo innumerable, una nube de polvo y gente que avanzaba con una determinación sobrenatural. Eran los hijos de Israel, liberados de la esclavitud en Egipto por un Dios cuyo poder había humillado al imperio más grande del mundo. Moisés los guiaba y los relatos de sus milagros los precedían. El mar abierto en dos, el maná caído del cielo, victorias imposibles contra reyes poderosos. Y ahora, este pueblo se acercaba a las fronteras de Moab, pidiendo paso en su camino hacia la tierra prometida. El encuentro era inevitable y marcaría el destino de ambas naciones con sangre, fuego y profecías. Capítulo 3. La maldición que se hizo bendición. El rey de Moab en aquel tiempo era Balac. Desde lo alto de las murallas de su capital, él y sus príncipes contemplaban una escena que helaba la sangre. La llanura, hasta donde alcanzaba la vista, estaba cubierta por un mar de tiendas. Cientos de miles de personas, con sus rebaños y sus familias, un pueblo en movimiento, guiado no por la ambición de un rey, sino por una columna de nube y fuego. El miedo de Balac no era un simple temor militar, era un pavor existencial. Sabía que no se enfrentaba a un ejército convencional. Las historias que llegaban eran demasiado aterradoras para ser ignoradas. Este pueblo, Israel, no dependía de su fuerza, sino de su Dios. Y ese Dios, Yahvé, era de una naturaleza completamente diferente a su Quemos. No era un ídolo de piedra que exigía sangre, sino un poder vivo y terrible que derrotaba ejércitos con una sola palabra. Moisés, fiel al mandato de Dios de no atacar a sus parientes moabitas, envió mensajeros con una propuesta de paz. Déjanos pasar por tu tierra, no nos desviaremos, no beberemos de tus pozos, no tocaremos tus campos, solo pedimos paso. Era una oferta razonable, pero la mente de Balac estaba envenenada por el miedo. El miedo es un mal consejero. Veía en esa masa de gente no a peregrinos, sino a una plaga de langostas a punto de devorar su reino. Rechazó la petición, cerró sus fronteras, pero sabía que sus ejércitos no serían suficientes. Si no podía derrotarlos por la espada, tendría que hacerlo por el espíritu. Necesitaba un arma más poderosa que el hierro, necesitaba una maldición. Y fue entonces cuando sus consejeros le hablaron de un hombre, un vidente que vivía más allá del río Éufrates, cuyo nombre se pronunciaba con una mezcla de temor y respeto: Balaam. Balaam no era un profeta del Dios de Israel, era un adivino,
un hombre que traficaba con lo sobrenatural, con una reputación legendaria. Se decía que a quien él bendecía era bendito, y a quien él maldecía quedaba maldito. Balac vio en él su única esperanza. Envió una delegación de príncipes con una fortuna en oro y plata. La oferta era simple: ven y maldice por mí a este pueblo, pues es más fuerte que yo. Quizás así pueda derrotarlo. Cuando los mensajeros llegaron a la casa de Balaam, la tentación se apoderó de su corazón. La riqueza era inmensa, pero Balaam, a pesar de su avaricia, conocía el peligro de jugar con los dioses. Esa noche, en un acto inusual, consultó al Dios verdadero, y la respuesta de Yahvé fue atronadora y definitiva: no irás con ellos, no maldecirás a ese pueblo, porque es un pueblo bendecido. A la mañana siguiente, Balaam despidió a los príncipes, pero Balac no aceptó un no por respuesta. Envió una delegación aún más importante, con promesas de honor y riquezas aún mayores. Y el corazón de Balaam vaciló. La codicia luchaba contra el temor. Aunque sabía la voluntad de Dios, deseaba la recompensa. Volvió a consultar esperando, quizás, que Dios cambiara de opinión. Y Dios, viendo la obstinación de su corazón, se lo permitió, pero con una advertencia terrible: ve, pero solo dirás la palabra que yo ponga en tu boca. Balaam, ciego por la codicia, ensilló su asna y partió hacia Moab. Pero el camino de la desobediencia es un camino de muerte. Mientras cabalgaba, el ángel del Señor se interpuso en su camino, invisible a sus ojos, con una espada de fuego desenvainada. Su asna, sin embargo, sí vio la aparición aterradora. El animal, más sabio que su amo, se desvió del camino. Balaam, furioso, la golpeó. Más adelante, en un paso estrecho, el ángel volvió a aparecer. El asna, aterrada, se apretó contra un muro, aplastando el pie de Balaam, quien volvió a golpearla con más saña. Finalmente, en un lugar donde no había escape, el ángel se plantó frente a ellos. El asna, viendo la muerte segura, se echó al suelo. Balaam, consumido por la ira, comenzó a golpear al animal sin piedad. Y entonces ocurrió el milagro. Dios abrió la boca del asna, y el animal le habló con voz humana: ¿qué te he hecho para que me golpees estas 3 veces? En ese instante, Dios abrió también los ojos de Balaam, y vio lo que el animal había visto todo el tiempo: al ángel de la muerte, con la espada lista para ejecutarlo. Balaam cayó rostro en tierra, temblando. El ángel le dijo: si no fuera por tu asna, que se apartó de mí, a ti te habría matado, y a ella la habría dejado viva. Balaam comprendió su locura. Se había dejado seducir por el oro y había desafiado al Dios viviente. El ángel le permitió continuar, pero la advertencia resonó en su alma: solo dirás lo que yo te diga. Finalmente llegó ante un rey Balac ansioso. Balac lo llevó a las alturas de Baal, desde donde se veía el campamento de Israel, y le ordenó: maldícelos. Balaam construyó 7 altares, ofreció sacrificios y abrió su boca. Pero en lugar de la maldición que Balac anhelaba, de sus labios brotó una bendición poderosa. ¿Cómo maldeciré al que Dios no maldijo? He aquí un pueblo que habitará confiado, una nación bendecida. Balac, furioso, lo llevó a otra montaña, a la cima del Pisga. Inténtalo de nuevo, le ordenó. De nuevo, altares, sacrificios y una boca que no podía controlar. Y de nuevo, una bendición aún más gloriosa. Dios no es hombre para que mienta. Él ha bendecido y no puedo revocarlo. No hay hechicería contra Jacob, ni adivinación contra Israel. Desesperado, Balac lo llevó a una tercera cumbre, la cima del Peor. Por tercera vez, el ritual. Y por tercera vez, Balaam, poseído por el Espíritu de Dios, no pronunció una maldición, sino una de las profecías mesiánicas más extraordinarias del Antiguo Testamento. Qué hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Lo veo,
pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, y se levantará un cetro de Israel. El plan de Balac había fracasado estrepitosamente. La maldición se había transformado en bendición. Pero antes de marcharse, Balaam, con un corazón lleno de malicia y resentimiento, le dio a Balac un último y venenoso consejo, un plan mucho más sutil y mortífero que cualquier maldición. «Si no puedes vencerlos con la fuerza porque su Dios los protege», le susurró, «entonces haz que pequen contra él. Haz que su propio Dios se convierta en su enemigo, y esa semilla de maldad encontraría un terreno fértil en las llanuras de Moab». Capítulo 4. La trampa de la seducción y la ira de Dios derrotado en el campo espiritual. Balac acogió el consejo diabólico de Balaam. La estrategia cambió. Las espadas fueron envainadas y las sonrisas desenvainadas. Moab ya no se presentaría como un enemigo, sino como un amigo. Cuando los israelitas acamparon en las llanuras de Sittim, frente a Jericó, comenzó la ofensiva más peligrosa que jamás habían enfrentado. No era un ataque de carros y jinetes, sino de música, vino y mujeres. Las mujeres moabitas y sus aliadas, madianitas, comenzaron a acercarse al campamento de Israel. Imaginen la escena. Hombres que solo habían conocido el rigor del desierto y la disciplina militar, de repente se encontraron rodeados de una belleza exótica y seductora. Eran mujeres con vestidos coloridos, con danzas sensuales, con palabras dulces. Los invitaron a sus fiestas, a sus banquetes, ofrecieron comida abundante, vino que alegraba el corazón. Al principio parecía inofensivo, una simple convivencia, un intercambio cultural, pero era una trampa mortal, cuidadosamente diseñada. Muchos israelitas, especialmente los más jóvenes y débiles en la fe, cayeron. La relajación moral se extendió como una enfermedad silenciosa, y una vez que los lazos de la inmoralidad los tuvieron atrapados, las mujeres moabitas dieron el siguiente paso. Los invitaron a sus rituales religiosos. «Es solo una tradición», les dirían, «una forma de agradecer a nuestros dioses por la fiesta». Y así, los hombres de Israel, que habían visto el poder del Dios verdadero, comenzaron a inclinarse ante Baal de Peor, un ídolo inmundo. Participaron en sus orgías rituales, comieron de los sacrificios ofrecidos a los demonios, traicionaron su pacto sagrado, cometieron adulterio espiritual en el umbral mismo de la tierra prometida. Y la ira de Dios, justa y terrible, se desató. No fue un ejército enemigo lo que los castigó, sino la mano misma de Dios. Una plaga mortal cayó sobre el campamento. La gente comenzó a morir por miles. Hombres, mujeres y niños caían fulminados por una enfermedad repentina y devastadora. El campamento, que había sido un lugar de esperanza, se convirtió en un inmenso velatorio. El pánico y la desesperación reemplazaron a la alegría pecaminosa. Moisés, con el corazón roto, clamó a Dios, y Dios le reveló la causa: el pecado de idolatría con Baal de Peor. La orden divina fue implacable. Los líderes del pueblo que habían permitido o participado en esta abominación debían ser ejecutados a la luz del día, para aplacar la ira del Señor. Pero justo en medio de este acto de purificación ocurrió un acto de desafío descarado que demostró la profundidad de la corrupción. Un príncipe israelita, un hombre de alto rango llamado Zimri, en un gesto de abierta rebeldía contra Dios y contra Moisés, tomó a una princesa madianita llamada Cosbi y la llevó a su tienda a la vista de toda la congregación, que lloraba a la entrada del tabernáculo. Fue la gota que colmó el vaso. Fue un insulto directo a la santidad de Dios en medio de su juicio. En ese momento un hombre se levantó, Finees, hijo del sacerdote Eleazar y nieto de Aarón.
Al ver tal abominación, su alma se encendió con un celo santo. Sin dudar un instante, tomó una lanza, entró en la tienda de Zimri y con una sola estocada atravesó al israelita y a la mujer madianita, clavándolos juntos en el acto mismo de su pecado. En el instante en que la lanza de Finés hizo justicia, la plaga se detuvo. 24,000 israelitas murieron por su pecado. Una generación entera marcada por la tragedia. Israel aprendió de la manera más dura que Dios no tolera la idolatría, que el pecado en medio de su pueblo tiene consecuencias letales. Moab, que no pudo destruir a Israel con la maldición, casi lo logra con la seducción. Pero el juicio de Dios no se olvidó del instigador. El pecado de Moab quedó registrado y su sentencia, aunque tardara en llegar, sería inevitable y completa. Capítulo 5. El tiempo de los jueces. El opresor obeso y el libertador zurdo. Pasaron los años. Israel entró en la tierra prometida, pero la paz fue efímera. Tras la muerte de Josué y de la generación que había conquistado Canaán, el pueblo se relajó. Olvidaron los mandamientos de Dios, se mezclaron con los pueblos paganos que no habían expulsado y cayeron una y otra vez en la idolatría. Y cada vez que le daban la espalda a Dios, Él permitía que sus enemigos se levantaran para oprimirlos, como un amargo recordatorio de su infidelidad. En uno de estos ciclos oscuros, el enemigo que se levantó fue, una vez más, Moab. Su rey era un hombre llamado Eglón. La Biblia nos da un detalle físico escalofriante. Era un hombre sumamente obeso. Su gordura no es un simple dato anecdótico, es un símbolo. Representa su vida de excesos, su glotonería, su codicia y la pesada opresión que ejercía sobre el pueblo de Dios. Eglón era astuto y despiadado. Vio la debilidad espiritual y política de un Israel dividido y sin un líder fuerte. Forjó una alianza con sus viejos parientes, los amonitas, y con los amalecitas, y atacó. Conquistó la ciudad de las palmeras, Jericó, y desde allí sometió a las tribus de Israel a su dominio. Durante 18 largos y humillantes años, Israel sirvió a Eglón. 18 años pagando pesados tributos, soportando la burla de un rey idólatra que se enriquecía con su sudor. Pero finalmente, como siempre, en el fondo de su miseria, los hijos de Israel se acordaron de su Dios y clamaron a Él. Y Dios, en su fidelidad, escuchó y les proveyó un libertador. Pero no fue un general imponente ni un príncipe glorioso. Fue un hombre de la tribu de Benjamín llamado Ehud. Y tenía una particularidad que el mundo consideraría una debilidad, pero que Dios usaría como la clave de la victoria. Era zurdo. Un día, llegó el momento de llevar el tributo anual al rey Eglón. Ehud se ofreció para liderar la comitiva, pero antes de partir, tenía un plan secreto. Fabricó para sí mismo una daga de doble filo, corta pero letal, de un codo de longitud, y la ató a su muslo derecho, oculta bajo sus ropas. ¿Por qué en el muslo derecho? Porque los guardias, acostumbrados a que los hombres diestros llevaran sus armas en el lado izquierdo para desenvainar con la mano derecha, nunca registrarían ese lado. La debilidad de Ehud se convirtió en su ventaja estratégica. Ehud y sus hombres llegaron al palacio de Eglón. Imaginen la escena. El calor opresivo de la corte, el olor a comida y a sudor, y en el centro de todo, el rey obeso, sentado en su trono, recibiendo con arrogancia el fruto del trabajo de Israel. Después de entregar el tributo, Ehud despidió a sus hombres, pero él regresó y se acercó a Eglón. Con una voz llena de misterio, le dijo a los guardias: «Tengo un mensaje secreto para el rey». La curiosidad venció a la prudencia. Eglón, intrigado, ordenó a todos sus sirvientes que salieran de su sala de verano, una cámara privada y fresca en la parte alta del palacio. Cuando estuvieron solos, Ehud
se acercó al imponente monarca y pronunció unas palabras que sellarían su destino. «Tengo un mensaje de Dios para ti». Cuando Eglón se levantó de su trono con esfuerzo para recibir el mensaje divino, Ehud, con la velocidad de un rayo, extendió su mano izquierda, desenvainó la daga de su muslo derecho y la hundió con toda su fuerza en el voluminoso vientre del rey. La Biblia describe la escena con una crudeza brutal. La daga se hundió por completo, empuñadura incluida, y la grasa del rey se cerró sobre la hoja. Eglón cayó muerto al instante. Ehud, sin perder un segundo, salió por una galería, cerró las puertas de la sala tras de sí y las aseguró, escapando sin que nadie lo viera. Los sirvientes, al encontrar la puerta cerrada, pensaron que su señor estaba cubriendo sus pies, un eufemismo para sus necesidades fisiológicas. Esperaron un tiempo prudencial. Luego, preocupados por la tardanza, forzaron la puerta y encontraron a su rey, el símbolo del poder moabita, yaciendo muerto en un charco de su propia sangre y excrementos. Mientras el caos y la confusión se apoderaban del palacio, Ehud ya estaba en las montañas de Efraín tocando el cuerno de guerra. «¡Síganme!», gritó al ejército de Israel que se congregaba a su alrededor, «porque el Señor ha entregado a nuestros enemigos, los moabitas, en nuestras manos». Insuflados de un nuevo valor, los israelitas descendieron como un torrente. Tomaron los vados del Jordán, cortando la ruta de escape de las guarniciones moabitas. En la batalla que siguió, Israel fue implacable. 10.000 guerreros moabitas, descritos como hombres robustos y de gran valor, cayeron ese día. Ni uno solo escapó. Después de esta victoria aplastante, Moab fue sometido, y la tierra tuvo paz durante 80 años. Una vez más, la historia de Moab nos enseña que el orgullo precede a la caída y que Dios puede usar al más inesperado de los instrumentos, a un hombre zurdo con una daga oculta, para traer justicia y liberar a su pueblo. Capítulo 6. La flor del desierto. La redención. De Ruth. A lo largo de toda esta historia de sangre y traición, de orgullo y juicio, parecería que Moab está condenado a ser una espina perpetua en el costado de Israel, un pueblo eternamente marcado por su origen y su idolatría. Pero la pluma de Dios escribe las historias más hermosas sobre las páginas más manchadas. En medio de esta crónica de enemistad, el Espíritu Santo nos regala una historia de una belleza sobrecogedora, un interludio de gracia que cambiará no solo el destino de una mujer, sino el de toda la humanidad. Esta es la historia de Ruth, la moabita. La historia comienza, irónicamente, con una familia israelita huyendo de la tierra prometida a causa del hambre. Un hombre de Belén llamado Elimelec, junto a su esposa Noemí y sus 2 hijos, Malón y Kelión, emigran a la tierra de Moab en busca de pan. Allí, lejos de su pueblo y de su Dios, los 2 hijos se casan con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth. Pero la tragedia, como una nube de tormenta, se cierne sobre esta familia. Primero muere Elimelec, luego, pasados unos 10 años, mueren también sus 2 hijos. Noemí queda sola, viuda y sin hijos, en una tierra extranjera. Junto a ella, 2 nueras también viudas, 2 mujeres moabitas sin futuro. En esa cultura, una viuda sin hijos era la personificación de la miseria y el desamparo. Noemí, con el corazón lleno de amargura, decide regresar a su tierra, a Belén. Se pone en camino y sus 2 nueras la acompañan. Pero en la frontera, Noemí se detiene. Su dolor se desborda en palabras de una honestidad desgarradora. «Vuelvan, hijas mías, a la casa de su madre. ¿Por qué habrían de venir conmigo? ¿Acaso tengo más hijos en mi vientre que puedan ser sus maridos? Vuélvanse, porque yo soy demasiado vieja para tener marido. El Señor ha levantado su mano contra mí».
Con lágrimas y besos, Orfa se despide. Es una decisión lógica. Regresa a su pueblo, a su familia, a sus dioses. Regresa a lo conocido. Pero Ruth hace algo ilógico, algo que desafía toda prudencia humana. Se aferra a su suegra. Y cuando Noemí insiste, Ruth pronuncia las palabras que resonarán por toda la eternidad, uno de los votos de lealtad y conversión más hermosos jamás pronunciados. No me pidas que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras. En ese instante Ruth, la moabita, muere a su pasado, renuncia a Quemos, a su tierra, a su sangre, y por un acto de pura fe y amor, se injerta en el pueblo de Israel y se pone bajo la protección del Dios verdadero, el Dios de su suegra Noemí. Llegan a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Son dos viudas pobres, sin nada. Noemí, sumida en su dolor, pide que la llamen Mara, que significa amarga. Pero Ruth no se deja vencer por la desesperación. Con humildad y determinación, le dice a Noemí que irá a los campos a espigar, a recoger las sobras que los segadores dejan para los pobres, los huérfanos y los extranjeros. Y aquí es donde la providencia divina, el telar de Dios, comienza a tejer los hilos de manera visible. Por casualidad, Ruth termina espigando en el campo de un hombre rico y virtuoso llamado Boaz. Y este Boaz resulta ser un pariente cercano del difunto esposo de Noemí. Boaz, desde el primer momento, nota a esta mujer extranjera. Ve su diligencia, su modestia, su increíble lealtad hacia su suegra, pregunta por ella y sus siervos le cuentan su historia. El corazón de Boaz se conmueve, la trata con una bondad y una generosidad extraordinarias. Le ordena a sus segadores que no la molesten, que dejen caer espigas a propósito para ella. Comparte su pan y su agua con ella. Ve en ella no a una moabita, enemiga de Israel, sino a un alma piadosa que ha venido a refugiarse bajo las alas del Señor, Dios de Israel. Cuando Ruth regresa a Tishsintos, casa con una cantidad de grano impensable para una espigadora y le cuenta a Noemí sobre la bondad de Boaz, una chispa de esperanza se enciende en el corazón de la anciana. Comprende que Dios no las ha abandonado. Boaz no es solo un hombre bueno, es un pariente redentor. Según la ley mosaica, un pariente cercano tenía el derecho y el deber de casarse con la viuda de un familiar fallecido para redimir su tierra y, sobre todo, para suscitar descendencia y que su nombre no se borrara de Israel. Siguiendo las instrucciones de Noemí, Ruth, en un acto de profunda humildad y confianza, se presenta ante Boaz en la era durante la noche y le pide que ejerza su derecho de redentor sobre ella. Boaz, conmovido por su virtud, acepta, y tras resolver legalmente el asunto con otro pariente que tenía un derecho previo, toma a Ruth por esposa. Y así, la historia da un giro milagroso. Ruth, la moabita, la extranjera, la viuda desamparada, se convierte en la esposa de uno de los hombres más respetados de Belén. Es redimida de su pobreza y de su soledad, pero la redención no termina ahí. Dios bendice su unión con un hijo, al que llaman Obed, y el linaje continúa. Obed fue el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David, el más grande rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Deténganse a pensar en la magnitud de este misterio. Ruth, una mujer de la nación de Moab, la nación nacida del incesto, la nación idólatra y enemiga de Dios por su fe y su lealtad, es escogida por Dios para convertirse en la bisabuela del rey David. Y el linaje no se detiene ahí.
Siglos más tarde, el evangelista San Mateo, al trazar la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, incluye con orgullo su nombre. Booz engendró de Ruth a Obed. Ruth, la moabita, forma parte del árbol genealógico del Salvador del mundo. En ella, Dios nos muestra que su misericordia rompe todas las barreras de sangre y nacionalidad, que no mira nuestro origen, sino la fe de nuestro corazón. Mientras la nación de Moab caminaba hacia su destrucción, una de sus hijas, al volverse a Dios, fue no solo salvada, sino exaltada y entretejida en el plan de salvación para toda la humanidad. Ruth es la prueba eterna de que incluso en la tierra más árida, Dios puede hacer florecer la más bella de las flores. Capítulo 7. El rey pastor y la relación ambivalente. El tiempo pasó, y el hijo de la fe de Ruth, Obed, y su nieto, Isaí, vivieron en Belén. De la casa de Isaí, Dios escogió al más joven de sus hijos, un pastor de ovejas, llamado David, para ser el rey de Israel. La sangre moabita, purificada por la fe de Ruth, corría por las venas del rey más grande de la historia de Israel. Uno podría pensar que esto garantizaría una paz perpetua entre ambas naciones. Pero la historia de la salvación es compleja, llena de luces y sombras. En los primeros años de su vida pública, David fue un fugitivo. Perseguido sin descanso por la envidia asesina del rey Saúl, tuvo que huir y esconderse en desiertos y cuevas. En uno de los momentos más desesperados de esta persecución, cuando temía por la vida de sus ancianos padres, David tomó una decisión sorprendente. Cruzó el Jordán y se dirigió a la tierra de su bisabuela, a Moab. Se presentó ante el rey de Moab y le hizo una petición humilde. Te ruego que mi padre y mi madre puedan quedarse con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Y el rey de Moab, quizás recordando los antiguos lazos de sangre o quizás por una simple conveniencia política, accedió. Los padres de David encontraron refugio seguro en Moab mientras su hijo luchaba por su vida. En este gesto vemos un eco de paz, una posibilidad de reconciliación. Sin embargo, esta paz no duraría. Años más tarde, cuando David ya estaba consolidado como rey sobre todo Israel, la relación con Moab cambió drásticamente. Las Escrituras, en el segundo libro de Samuel, nos relatan de forma escueta pero brutal. Después de esto, derrotó David a los moabitas. El texto describe un acto de juicio de una severidad implacable. David hizo que los prisioneros moabitas se tendieran en el suelo y los midió con una cuerda. 2/3 de ellos fueron condenados a muerte y solo a 1/3 se le perdonó la vida. ¿Qué ocurrió para que David pasara de confiar a sus padres a los moabitas a ejecutar a 2/3 partes de su ejército? La Biblia no nos da los detalles. Los estudiosos han propuesto teorías. ¿Acaso los moabitas traicionaron la confianza de David y asesinaron a sus padres? O quizás, al ver el creciente poder de David, se convirtieron en una amenaza que debía ser neutralizada. No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que Moab fue aplastado y quedó bajo el dominio de Israel, convertido en un reino vasallo que debía pagar un pesado tributo anual a Jerusalén. La ambivalencia continuó en la siguiente generación. Salomón, el hijo de David, heredó un imperio vasto y pacificado. Durante su reinado, la época de mayor esplendor de Israel, Moab permaneció sometido. Pero Salomón, a pesar de su legendaria sabiduría, cometió un error fatal, un error que envenenaría el corazón del reino. Para forjar alianzas políticas, tomó para sí esposas de todas las naciones vecinas, incluyendo, por supuesto, mujeres moabitas. Dios había advertido claramente a Israel que no lo hicieran, porque esas mujeres extranjeras inclinarían su corazón hacia sus dioses paganos.
Y la advertencia se cumplió al pie de la letra. El corazón de Salomón, en su vejez, se desvió y permitió que sus esposas moabitas trajeran a Jerusalén el culto a su abominable Dios. En el primer libro de los Reyes leemos con horror: entonces edificó Salomón un lugar alto para Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Imaginen la profanación. En la misma ciudad del templo, a la vista de la morada del Dios verdadero, el rey de Israel construyó un altar para el Dios al que se le sacrificaban niños. La misma idolatría que había marcado a Moab desde su origen, ahora, por la debilidad de un rey, se había infiltrado en la ciudad santa. Este fue el pecado que selló la división del reino. Dios le anunció a Salomón que por esta causa, tras su muerte, el reino se rompería en dos. La influencia de Moab, una vez más, había demostrado ser un veneno espiritual para Israel. Tras la muerte de Salomón, cuando el reino se dividió en el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, Moab vio su oportunidad. Se rebelaron contra un Israel debilitado, dando inicio a una nueva era de conflictos que finalmente los llevaría a su propia y profetizada destrucción. Capítulo 8. El juicio de los profetas y el silencio eterno. La rebelión de Moab tras la muerte de Salomón fue el principio del fin. Aunque lograron sacudirse el yugo de un Israel dividido y debilitado, su independencia fue el preludio de su aniquilación, porque a partir de entonces la voz de Dios, a través de sus profetas, comenzó a pronunciar sobre Moab una sentencia de desolación final, un juicio del que no habría escapatoria. Los profetas de Israel no eran simples adivinos, eran la conciencia de la nación, la boca de Dios en la tierra, y sus palabras, cargadas con el peso de la autoridad divina, no caían en el vacío. Uno de los primeros en hablar fue el gran profeta Isaías. Dedicó 2 capítulos enteros de su libro a un lamento fúnebre por Moab, una elegía poética y terrible sobre su inminente destrucción. Isaías describe cómo las ciudades moabitas, orgullosas y fortificadas, serían arrasadas en 1900, una sola noche. Ciertamente en una noche fue destruida Ar de Moab. Ciertamente en una noche fue destruida Kir de Moab. Describe a la gente corriendo a los lugares altos para llorar, a los hombres con las cabezas rapadas y las barbas cortadas en señal de duelo, a los refugiados huyendo despavoridos, sus gritos resonando hasta las fronteras más lejanas. Pero incluso en medio del juicio, Isaías deja una puerta abierta a la misericordia. Insta a los moabitas a enviar tributo al rey de Judá, a buscar refugio en Sión, a someterse al Dios de Israel. Era una última invitación al arrepentimiento, pero el orgullo de Moab, su pecado original, era demasiado grande. No se humillaron. Siglos después, el profeta Jeremías retomó la carga contra Moab con una fuerza aún mayor. En el capítulo 48 de su libro, el más extenso oráculo contra una nación extranjera en toda la Biblia, Jeremías detalla la causa del juicio divino. Moab será destruido, porque se había engrandecido contra el Señor. Velos, pecado de Moab era la soberbia. Jeremías utiliza una metáfora poderosa. Compara a Moab con un vino que ha estado reposando tranquilamente sobre sus sedimentos, que nunca ha sido vaciado de una vasija a otra. Moab había disfrutado de largos períodos de paz y prosperidad, lo que le había dado una falsa sensación de seguridad. Creían que eran intocables, pero Dios advierte que llegará el día en que enviará trasvasadores que lo trasvasarán, que sacudirán su comodidad hasta que su sabor y su aroma se pierdan para siempre. Otros profetas se unieron al coro del juicio. Amós los condenó por su crueldad, por profanar los huesos del rey de Edom.
Sofonías pronunció la sentencia más aterradora de todas. Vivo yo, dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y minas de sal y asolamiento perpetuo. La comparación con Sodoma y Gomorra era el sello final. Significaba una destrucción total, irreversible, una tierra que quedaría maldita y estéril para siempre. Y las palabras de los profetas se cumplieron al pie de la letra. Con el surgimiento de los grandes imperios, primero Asiria y luego Babilonia, Moab fue sistemáticamente aplastado. El implacable ejército de Nabucodonosor barrió la región, destruyendo sus ciudades, masacrando a su gente y llevando a los supervivientes al exilio. Sus murallas fueron derribadas, sus campos arrasados, sus templos profanados. El dios Quemos, en quien tanto confiaron, demostró ser un ídolo impotente, incapaz de salvar a su pueblo. Después de la invasión babilónica, Moab desapareció de la historia como nación independiente. A diferencia de Israel, que sobrevivió al exilio y regresó para reconstruir su templo y su identidad, Moab nunca se recuperó. Sus ciudades quedaron en ruinas, su cultura se desvaneció y su gente se dispersó y se asimiló con otros pueblos, perdiendo su identidad para siempre. Hoy, Moab ya no existe. El territorio que una vez ocuparon forma parte del moderno reino de Jordania. Sus orgullosas capitales son ahora yacimientos arqueológicos, testimonios silenciosos de un reino que desafió a Dios y fue borrado del mapa. El silencio que reina sobre las ruinas de Moab es el cumplimiento final y escalofriante de la palabra profética. Y así, la historia de Moab llega a su fin, pero la tuya, la nuestra, se está escribiendo en este mismo instante. La crónica de este pueblo no es solo un relato del pasado, ¿sabes? Es un espejo, un reflejo de lo que ocurre cuando el orgullo, la autosuficiencia y la rebelión contra Dios toman el control de nuestra vida. Confiaron en sus riquezas, en sus fortalezas, en sus propios caminos y terminaron en la ruina y el olvido. Detente un momento y piensa. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en decisiones equivocadas, alejado de tu propósito? ¿Has confiado ciegamente en lo que tienes solo para ver cómo todo se desmorona? Moab nos muestra que el camino del mundo trae consecuencias, pero también nos deja una poderosa luz de esperanza. Mientras una nación entera fue destruida, una sola mujer, Ruth, fue redimida. Su fe la llevó de la oscuridad a la gloria, del olvido a la eternidad. Su decisión lo cambió todo. Hoy, tú también tienes esa elección frente a ti. Seguir el camino del orgullo y la caída, o elegir el camino de la fe y la restauración. Dios no rechaza a un corazón que se rinde ante Él. Moab desapareció, pero Ruth fue honrada para siempre. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que nos dejes un me gusta. Es una forma sencilla de decirnos que este contenido te ha aportado valor. Y si quieres seguir profundizando en estas historias que nos transforman, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Así, no te perderás nuestro próximo viaje juntos. Por último, me encantaría leerte. Comparte tu reflexión en los comentarios. ¿Qué enseñanza te llevas hoy? Cada comentario fortalece esta comunidad que busca la verdad. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que no estás solo en este camino. Somos una comunidad que busca respuestas. Que Dios te bendiga.